Continuamos con el Evangelio de Juan y vamos a tratar un solo versículo en esta mañana. Juan 3:16. Juan 3:16. Lo vamos a leer. Abrimos nuestras Biblias. Vamos a leer este versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Oh Padre Dios Todopoderoso, somos tan bendecidos a través de tu palabra y queremos darte las gracias por el amor que nos tienes a través de tu palabra, a través de este medio de gracia tan poderoso que tú has mostrado para tu pueblo. Y queremos regocijarnos en tu nombre. Queremos realmente abrazar tu palabra y hacer tu voluntad. Creemos firmemente en lo que está establecido y sabemos exactamente que por medio de tu palabra nosotros podemos andar bajo tus preceptos, andar en sabiduría, andar en amor. Podemos nosotros realmente ser guiados por tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, ¿qué haríamos sin tu palabra? Oh Dios mío, ¿qué haríamos sin el verdadero mensaje? ¿Qué haríamos separados de ti, Señor? Te ha placido a ti salvar, te ha placido a ti escoger, te ha placido a ti llevarnos a tu redil para que nosotros seamos guiados por tu bendita palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Oh Dios Todopoderoso, cuánto te agradecemos por recogernos y llevarnos hacia ti. Qué amor tan inmenso. Que este versículo que vamos a tratar en esta mañana sea pero de gran bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo ponemos delante de ti, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Quiero empezar con una historia que realmente nos va a ayudar a nosotros a mirar el despliegue del poder de Dios. Nos va a ayudar a nosotros a mirar el Evangelio, el glorioso Evangelio. Hace unos años atrás había un hombre que trabajaba como operario de un puente levadizo de trenes. Cada día debía bajar el puente a tiempo para que el tren pasara de forma segura sobre el río. Un día llevó a su hijo pequeño con él al trabajo. Mientras estaban allí, el niño salió a jugar cerca de la maquinaria sin que el padre lo notara. De repente escuchó el silbato del tren que se acercaba. El padre fue a bajar el puente, pero justo antes de hacerlo vio a su hijo atrapado en los engranajes. Tenía una decisión imposible delante de él. Si salvaba a su hijo, el tren caería al río y todos los pasajeros morirían. Si bajaba el puente, tendría que sacrificar a su hijo para salvar a los demás. Con el corazón desgarrado y lágrimas en los ojos, el padre hizo lo impensable. Bajó el puente, permitiendo que el tren cruzara, sacrificando a su hijo. El tren pasó y nadie supo el precio que había sido pagado por su seguridad. Eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Dios envió a su propio Hijo, a su Hijo amado. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios miró a la humanidad en peligro, miró a la humanidad que está corriendo hacia la condenación por causa del pecado. Y en su amor decidió entregar a su Hijo único, Jesús, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Muchas veces, como los pasajeros del tren,
La humanidad sigue adelante sin darse cuenta del precio que fue pagado en la cruz. Muchos siguen con sus vidas indiferentes, muchos siguen con sus vidas apáticos, por todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted se percata, Juan 3:16 es un versículo que por muchos es amado. Es un versículo que en el contexto evangélico lo conocemos muy bien. Es un versículo que inclusive lo hemos memorizado. Muchos lo tienen tan presentes en sus vidas. Aún muchos recuerdan en su niñez que fue el primer versículo que le habían enseñado o el primer versículo que lo tenían tan presente. Juan 3:16. Este es un versículo que algunos teólogos lo han denominado el Evangelio del Amor. Otros han considerado este versículo, como el Evangelio de la Gracia. Otros han considerado Juan 3:16 como el mensaje puro, centrado en la persona del Señor Jesucristo, como el mensaje de la salvación. Otros han considerado este versículo como el corazón mismo del Evangelio. Otros como el puente único de amor entre el Padre y todos aquellos que creen en Jesucristo. Así que no estamos hablando prácticamente de un cliché, no estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de una verdad absoluta que nos revela quién es Dios y lo que hizo por nosotros. Sin duda alguna, nosotros podemos notar el amor de Dios. Sin duda alguna, nosotros podemos notar la acción de Dios incomprensible, profunda, por el mismo hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo, miren, para que diera su vida. Para muchos es incomprensible, diera su vida por quienes, por pecadores. Su amor incomparable, suficiente y poderoso alcanzó al hombre pecador, aquellos que creyeron en él, para que puedan vivir para siempre con Dios en la eternidad. Teniendo en mente esta introducción, en esta mañana nosotros vamos a ver 3 puntos importantes, 3 puntos elementales que nos haga ver el Señor a nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, el profundo amor de Dios. Primer punto, vamos a ver el amor de Dios. Segundo punto, la acción, la verdadera acción del amor de Dios. Y el tercer punto, el propósito del amor de Dios. Antes de explicar Juan 3:16, como nos corresponde, miraremos el contexto. Observemos los versículos anteriores del versículo 16, versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15, perdón. El Señor Jesucristo está en plena conversación ¿con quién? Con Nicodemo. Y le recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios envió serpientes venenosas a causa de sus murmuraciones. A causa de su pecado, mucha gente murió. Dios envió un medio de salvación. Dios le dijo a Moisés que haga una serpiente ardiente y lo coloque sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Habíamos entendido muy bien que esta es la misericordia de Dios que fue extendida para que sean sanados, para que sean perdonados. Este relato de las serpientes venenosas que está registrado en Números lo conocía perfectamente Nicodemo. Lo sabía muy bien Nicodemo. Así que el Señor Jesucristo estaba expresando la voluntad perfecta del plan de redención. Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario, es urgente que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos aquellos que creyeran en Él puedan vivir eternamente. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Nicodemo estaba ciego, no podía mirar esta verdad.
Y podemos decirlo de esta manera: esta es la representación de un hombre que mantuvo sus ojos espirituales en las apariencias, en lo externo, en lo que no salva. Ese es el ejemplo de Nicodemo. El mensaje que estaba recibiendo Nicodemo era el mensaje exclusivo de la salvación. El mensaje glorioso del Evangelio. Estaba escuchando de los mismos labios del Señor Jesucristo. Nicodemo estaba siendo expuesto a grandes verdades. Nicodemo estaba al frente de la verdad. Este es el amor de Dios incomparable e indescriptible. El amor de Dios que provee el medio de salvación y lo coloca a su propio Hijo en el madero es suficiente. El sustituto, el cordero inmolado, el cordero sacrificado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Teniendo en mente todo esto, entonces podemos emitir la razón, el motivo del por qué Dios amó al mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Empezamos con el primer punto, el amor de Dios. Miren lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque, esta es una conjunción causal, porque, miren el versículo 15 nuevamente: para que todo aquel que en él cree no se pierda más vida, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo, de tal manera que envió Dios a su Hijo al mundo para que todos aquellos que crean genuinamente se salven. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la razón más grande que nuestra mente finita todavía no puede captar, el inmenso amor que tiene Dios para con toda la humanidad. Esta palabra mundo que usted puede notar en esta parte de las Escrituras o en esta porción de las Escrituras, identifica prácticamente a la humanidad caída. A la humanidad caída. Pero existe el dilema. Aquí viene una pregunta. Dios amó a todos los hombres del mundo a tal punto que todos, absolutamente todos, serán salvos. Cuando vemos el amor de Dios en las Escrituras, encontramos diferencias que hay que mencionarlas. Podemos distinguir tipos de amor divino. Y esto es importante, y esto es interesante. Podemos indicar que hay ese amor benevolente hacia la humanidad. ¿Qué significa este amor benevolente? El reconocido teólogo R.C. Sproul explica este amor benevolente, es decir, es una disposición general de Dios para mostrar bondad a su creación. Él provee, sostiene y da cosas buenas incluso a los injustos. Este es el amor benevolente. Teológicamente se le denomina como gracia común. Gracia común. Aquí podemos apreciar la gracia común que Dios derrama hacia la humanidad. Su generosidad hacia la humanidad es evidente. El apóstol Juan no está hablando en sí de este amor benevolente de salvación. El apóstol Juan lo que está haciendo es hablar el amor de Dios que tiene por su Hijo y por todos aquellos que están en su Hijo y que son adoptados en su familia. A Dios le plació amar a aquellos que creen en su Hijo. Este es un amor especial, este es un amor abnegado, este es un amor sacrificial, un amor completamente distinto. Por lo tanto, Dios ha determinado de manera soberana amar de manera desinteresada a aquellos que voluntariamente Dios ha escogido. Dios ha elegido. La manifestación de la bondad de Dios, de nuestro Salvador, es evidente al observar su amor para con los hombres, que es inalterable, en el sentido de que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuevamente repito, el amor de Dios, inclusive, a más de ser profundo, es incomprensible para todos nosotros.
pero es tan profundo que llegó a nuestro corazón pecaminoso para darnos vida espiritual. Ese es el mayor amor que existe en la humanidad. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Veamos en nuestras Biblias, 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 10 y el versículo 19. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La perfección de Dios, inalterable y no negociable. Dios es amor y su amor es inquebrantable. Dios en esencia es amor y no depende de los hombres. Dios no depende de las circunstancias, no depende de su propia creación. Dios ama a los que son suyos antes de la fundación del mundo, antes de que ellos realicen una acción, antes de que ellos existieran aquí en la tierra. Este es un amor incomprensible, eterno y maravilloso. El amor de Dios es inmutable, no cambia, que excede a todo conocimiento, que no hay mudanza ni sombra de variación. Este es el amor de Dios. No tiene límites. Pero también es necesario comunicar que hay un cierto grupo de hombres que consideran especialmente esta frase: Dios amó al mundo como la vía para la salvación a todos los seres humanos. En otras palabras, estos hombres creen que todos los hombres serán salvos. Esta doctrina tiene que ver con el universalismo. ¿Qué significa eso? Que ellos expresan que todos los hombres en la tierra serán salvos. Pero la Escritura no habla que todos los hombres serán salvos. Esto no es verdad, esto no avala las Escrituras, porque si nosotros miramos el contexto de lo que estamos estudiando, es decir, los pasajes posteriores, notamos que hay aquellos que no creen, por lo cual estas personas ya están condenadas por el mismo hecho de que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles son los versículos posteriores del versículo 16? De Juan capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice versículo 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y miren el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos hacer aquí una distinción: aquellos que creen y aquellos que no creen. No todo el mundo cree en el Señor. No todo el mundo cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es más, no quieren conocer a Dios. No quieren saber de la verdad, rechazan la verdad. ¿O acaso esto no hemos visto en nuestras familias, en nuestros amigos o vecinos, que cuando hablamos del Evangelio o cuando les expresamos la voluntad del Evangelio glorioso, la rechazan? ¿No quieren escucharla? ¿No quieren venir a la iglesia? Porque detestan la verdad, no quieren, no desean. Por lo tanto, si Dios amó al mundo, es con un solo propósito: de enviar a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, y todos aquellos que en Él creen, es muy claro, serán salvos.
De hecho, las Escrituras indican que Dios está en enemistad con el mundo. Dios odia a quienes, aborrece a quienes, a los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Odia el corazón que maquina pensamientos inicuos, odia el que siembra discordia, es decir, aquellos que siembran división entre hermanos. Por lo tanto, miren, esto es importante. Cuando se escucha esas frases, que Dios ama al mundo, que ama incondicionalmente a los hombres, que Dios ama al pecador pero no al pecado, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, todo esto es contradictorio y estas frases no son bíblicas. Estas frases distorsionan el evangelio. Decir estas frases es no conocer a Dios. Es no tener amor por el prójimo, es no amar en absoluto. En el contexto evangélico muchos han caído en estas frases que no solamente han diluido el mensaje verdadero del evangelio, sino que han pisoteado la sangre de Cristo. Muchos se han atrevido a decir a las personas, no te preocupes, Dios te ama a tal punto que esta persona que está en pecado, ya sea que se encuentre en adulterio, fornicación o cualquier otro pecado, va a pensar que hay un Dios permisivo y que lo ama a pesar de las prácticas diarias del pecado. No te preocupes, te ama tal como eres. No es bíblico. Realmente existe una mala comprensión del verdadero amor de Dios. La Escritura afirma que Dios aborrece el pecado y por lo tanto aborrece al pecador. ¿Cómo nos damos cuenta? Veamos al Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 4 al 6. Salmo capítulo 5, versículo 4, del 4 al 6. Miren lo que dice la Escritura. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Más adelante, Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice lo siguiente. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo. Y miren, y Dios está airado contra el impío todos los días. Más adelante, Salmo capítulo 11, versículo 5. Salmos capítulo 11, versículo 5 dice lo siguiente: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Esta es la condición del pecador. Por lo tanto, aquellos que se rehúsan en creer, entonces les espera la mayor condenación, que es eterna. Lo inevitable es que la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan a Cristo. Estas son las acciones que ofenden el carácter de Dios. Estas que son verdades absolutas, que no cambian, debemos recordar. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si una persona no nace de nuevo, su condición es deplorable. Su condición está en tinieblas, está ciego espiritualmente y necesita la intervención, el poder de Dios para que ese corazón sea transformado o cambiado. Si no hay la intervención o el poder de Dios en ese corazón deplorable, no va a poder ver, no va a poder escuchar.
la verdad, no va a entender el Evangelio. Tiene que Dios intervenir, tiene que Dios ir a esos corazones para que sean tratados por su misericordia y que sean abiertos esos corazones para que puedan ver la luz. La luz. Entonces es necesario ser regenerado. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Orar por aquellos que todavía no han sido salvados. Oremos para que Dios se encargue de esos corazones y que trate esos corazones. ¿Qué más debemos hacer? La oportunidad que tenemos es evangelizarles y decirles lo que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué más debemos hacer? Descansar en el Señor y tener la expectativa, la esperanza de que Dios tiene el poder para cambiar las vidas. Eso es esperanzador. Tenemos un Dios perdonador, pero también tenemos un Dios justo. Tenemos las dos cosas, perdonador y justo. Es el amor de Dios que prácticamente atrapa corazones pecaminosos y lo que hace es darles vida espiritual. Es un amor, como dijo alguien, que tiene una profundidad, una extensión, una capacidad y una altura que nadie puede alcanzar, ya que excede a todo conocimiento. Fin de la cita. Ese es el amor de Dios. Por lo visto tenemos una pregunta. ¿Cuál es entonces el objeto del amor de Dios? ¿Cuál es el objeto entonces del amor de Dios? La respuesta es sorprendente. Es justamente aquellos que están en este mundo hostil. Es el objeto del amor de Dios. Aquellos que están en oposición a Dios mismo. Aquellos que están pervertidos en su mente y en su corazón. Ese es el objeto de Dios. Aquellos que necesitan la misericordia y gracia de Dios. Esto es amor. Porque si bien es cierto que la salvación es extensiva a todos los hombres, pero efectiva solo para aquellos que creen. En otras palabras, su amor es manifestado al enviar a su Hijo el Señor Jesucristo. Y aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Por lo tanto, el amor de Dios se dirige al perdido. Eso es amor. Así como nosotros, cuando andábamos en tinieblas, Dios se dirigió a ese corazón en tinieblas y lo cambió y lo transformó. No solamente vemos cómo el amor de Dios es, sino que ese amor actúa de manera sobrenatural. Dice la Escritura, el texto base que estamos tratando, porque de tal manera amó Dios al mundo que dice ahí, que ha dado, que ha entregado, ¿a quién? A su Hijo unigénito. El Hijo de Dios, miren, el Hijo de Dios es la culminación del amor puro de Dios. El que no escatimó, Dios mismo, el Padre, el que no escatimó ni siquiera a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios amó al mundo entregándolo a su Hijo, a su único Hijo. Ese es el amor más grande, entregarlo a su único Hijo. Como dijo Hendrickson, este es el eco de Génesis 22:2. Toma ahora tu Hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas. Lo mismo hizo Dios. Esta es la descripción de la máxima expresión del amor de Dios a todo el mundo, sacrificando a su único Hijo, amado, en quien tiene complacencia, con el que tiene una comunión única, esa comunión gloriosa que solamente la comparten entre el Padre y el Hijo, tal como lo describe en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, el Salvador, el único Hijo, vino a esta tierra a morir sin pecado, exaltado hasta lo sumo, y su nombre sobre todo nombre,
Es vital recordar las palabras del profeta Isaías que muestra la soberanía de Dios ejecutándose y resaltando el amor más grande por aquellos que se encontraban en condiciones deplorables. Y miremos Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente. En Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios sin pecado fue entregado por nosotros y puesto en el lugar de los pecadores, rebeldes y desobedientes. ¿Qué implica sustitución? Tomando Él nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Esto es sorprendente. Algo sorprendente. El unigénito Hijo de Dios vino a este mundo donde el pecado abunda, donde los hombres están enemistados con Dios a causa de sus pecados. A ellos vino, a los perdidos. Vino en busca de los perdidos. El Cordero de Dios había sido predestinado para la redención del hombre pecador antes de la creación, tal como lo describe en Primera de Pedro. Por favor, abrimos nuestras Biblias y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ha determinado salvar al hombre por medio de su Hijo unigénito. Dios, como lo hemos dicho en varias ocasiones, toma la iniciativa de salvar a los perdidos, toma la iniciativa de salvar a los desobedientes, a los necios, a los ingratos, a los viles, a los esclavos de pasiones desordenadas, aquellos que aman los deleites temporales, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Todos los hombres tienen la naturaleza pecaminosa, por lo tanto su condición no le permite buscar a Dios por el mismo hecho de que están muertos en delitos y pecados. Sus emociones, intelecto y voluntad están contaminadas por el pecado. No pueden escoger a Dios. Su condición es de enemistad con Dios. El hombre pecador es enemigo de Dios. Por lo visto, es el amor de Dios que busca al pecador. Y una de las historias también conocidas para nosotros entender más lo que hizo Dios por su pueblo es cuando Adán pecó, cuando Eva pecó. No fue Adán y Eva que buscaron a Dios. Dios fue y buscó a Adán y Eva y les dijo: ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo así tú reconoces que estás desnudo? Dios es el que busca al pecador para darle vida. Y por eso es que nosotros debemos estar agradecidos por una salvación no merecida.
Si hemos estado muertos en delitos y pecados, a Dios le plació escogernos, no porque exista en nosotros bondades, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros hemos estado en hogares moralistas que nos enseñan a saludar bien, no, somos pecadores por naturaleza. Debemos entender que nuestro corazón estaba desviado y estaba camino al infierno. Y a Dios le plació enviar a su Hijo el Señor Jesucristo para rescatarnos y darnos una estadía que es de eternidad, que es el cielo. Dios busca a quien fue su enemigo para hacerlo amigo de Dios. Busca al pecador para reconciliarlo con Dios mismo. Esto es verdaderamente amor, que no nos merecemos, pero le ha placido a Dios escoger a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo. No me cansaré de hablar estos términos bíblicos, no me cansaré de decirlo una y otra vez para que salgamos de esa mentalidad absurda que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa mentalidad absurda? Que nosotros somos buenos, que nosotros somos buenos. La Escritura dice que somos malos. Lo acabamos de indicar. Y Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo entonces? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Hijo de Dios ha entregado su vida. ¿Qué más podemos pedir? Ese es el amor más grande. Él fue a la cruz. ¿Qué más puede dar el Hijo si ya lo entregó todo? Ya lo dio todo. Deberíamos nosotros tener una perspectiva real de lo que significa amor sacrificial. Debemos pensar correctamente sobre la manifestación suprema de su amor. Debemos pensar correctamente sobre la manifestación del amor que tiene por sus hijos. Debemos pensar correctamente que este amor no es sentimental, que este amor tampoco es humano, es un amor divino que atrae, que arrastra y los lleva a su redil. Es un amor que expresa una acción, renuncia y muerte por otros. Ese es el amor de Dios. No solamente hemos observado el amor de Dios y su accionar, sino que también nos lleva a mirar el verdadero propósito del amor de Dios. Repetimos el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito del amor de Cristo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las consecuencias positivas del amor de Dios, que entregó a su propio Hijo, y quienes crean en Él, entonces recibirán vida eterna. Aquí notamos algo importante, notamos el verbo creer, cree, y está en tiempo presente. En otras palabras, está diciendo que es para este momento. Aquel que cree genuinamente, aquel que cree tendrá vida eterna. Esta invitación es para todo hombre que se encuentra en todo lugar, es decir, en toda nación, en todo pueblo. Esta es la gracia de Dios que ofrece de manera gratuita, que abraza a cualquier pecador. Recordemos las palabras solemnes del apóstol Pablo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dijo Pablo.
Por lo visto, cuando el Evangelio es anunciado, no todos responden al Evangelio de manera genuina. Muchos, inclusive aquí en la iglesia, oyen el Evangelio. Todos los domingos oyen el Evangelio. Todos los miércoles oyen el Evangelio. Pero no han atravesado en sus corazones. No porque el Evangelio no tenga poder para salvar, sino que el hombre natural responde con una negativa, responde rechazando esta verdad. Pero quienes son alcanzados con este Evangelio glorioso, que tiene poder para salvación a todo aquel que cree, y el que cree es por la sencilla razón de que ha sido regenerado, ha sido tratado por Dios. Una cosa quiero enfatizar: cuando un hombre o una mujer empieza a pedir salvarle, cuando un hombre o una mujer empieza a pedirle a Dios, por favor, sálvame, cuando un hombre o una mujer empieza a exponer sus pecados, cuando un hombre o una mujer empieza a arrepentirse de todo corazón, cuando un hombre empieza de esa manera, Dios ya está ahí en ese corazón, provocando en él o en ella una verdadera transformación. Simplemente puede ser que no lo vea en este momento, puede ser que inclusive en esos instantes, en esas semanas o de pronto meses siga pecando, pero Dios ya cautivó ese corazón. Miren, Dios es perdonador. Tenemos un Dios vivo. Dios ha depositado en su corazón una fe salvífica para que pueda creer, y lo ha convencido de pecado. Y si lo ha convencido de pecado, entonces es una buena señal. ¿Quién puede hacer esto si no es el Espíritu Santo? Si lo convence de pecado, si lo convence a usted de que es un hombre, una mujer pecadora o pecador, entonces estamos por buen camino. Dios envió a su Hijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? El que a mí viene, no le echo fuera. Así que por favor, si usted está orando, si usted está pidiendo, el Señor ya está actuando. Ya está actuando. Algunos pretenden esforzarse por tener fe, pero esto no es lo que dice el texto. Al contrario, lo que dice el texto es a todo aquel que cree. No puede usted añadir a la fe otras cosas más. Es como Nicodemo, que estaba familiarizado con las ceremonias, los ritos, las costumbres o tradiciones judías que sofocan la doctrina de la verdadera libertad. Cuando alguien dice que cree en Jesucristo, pero adopta otras creencias que no identifiquen quién es Cristo, entonces no posee a Cristo. La salvación no es como aquellos que añaden a Cristo y algo más. Usted necesita creer. El momento que usted cree genuinamente, se va a destruir todo ese sistema religioso que ha vivido en su corazón. Va a destruirse, va a hacer añicos Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque en su corazón solamente tiene que morar Él y nadie más. Nosotros no necesitamos de ceremonias, de tradiciones o de ritos. Necesitamos a Cristo que se consolide en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí en Juan capítulo 3, versículo 16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un solo evangelio el cual se proclama para salvar lo que se ha perdido. Este evangelio que se proclama exhibe componentes que son elementales. ¿Y cuál es uno de los componentes elementales? El arrepentimiento. Por lo tanto, donde no hay arrepentimiento de sus pecados, entonces seguramente todavía no ha sido redarguido de pecado. ¿Qué significa esto? Que todavía no puede ver el pecado como Dios lo ve. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y donde hay arrepentimiento genuino, hay salvación. Y por ende, hay frutos evidentes de salvación. Si alguien está confesando sus pecados,
Si alguien se está arrepintiendo de todo corazón, busca al Señor de todo corazón. Lo busca con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. ¿Qué está sucediendo entonces en su corazón? Dios lo está realmente llevando hacia la esquina y lo está invitando a que deje todas sus cargas. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis cargados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este versículo trata específicamente de esta manera: que vengan a mí todos aquellos que vienen cargados con sus pecados. Que vengan a mí y yo os haré descansar. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Dios envió a su Hijo para tener paz en nuestros corazones. Es por eso que el arrepentimiento es necesario. ¿Quién da la fe? Jesucristo. ¿Quién da el arrepentimiento? Jesucristo. Y el arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Es tener una perspectiva distinta sobre Cristo, sobre el pecado, sobre la condición del hombre. Es un llamado a abandonar todos esos pecados que han destruido la relación con Dios durante toda su vida. El arrepentimiento no tiene nada que ver con una mera confesión de pecados, sino que tiene el propósito de llevarlo a odiar el pecado, por el mismo hecho de que estuvo ofendiendo a Dios toda su vida. Debemos enfatizar que quienes creen en Cristo no es por mérito propio. No es porque es inteligente, no es porque tiene las razones suficientes para vivir distinto. No, esto no tiene sentido. Es una obra directa de Cristo en el corazón del pecador. La salvación no es una obra humana. Eso debemos comprender, entender. La salvación es una obra divina. Como si dependiese de sus propios actos o de sus propias obras. Al contrario, la salvación es por pura gracia. Es obra de Dios, obrando de manera sobrenatural en el corazón del hombre. Juan 3:16 dice: Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice esta palabra, no se pierda. No se pierda. Miremos esta frase. No se pierda. Algunos utilizan esta frase para indicar, lamentablemente, que la salvación se pierde. Realmente están equivocados. Si las personas que creen que la salvación se pierde, entonces en vano está lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Realmente no tienen una cosmovisión cristiana. No es posible que todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz sea pisoteado. Se debe comprender que Dios preserva a sus hijos, que los guarda, que los cuida, que los protege, que nunca serán arrebatados o quitados de sus manos porque son sus hijos, son sellados con el Espíritu de Dios. La salvación no se pierde, la salvación está garantizada. Es imposible que la salvación se pierda cuando el Cordero de Dios vino para quitar el pecado, vino para apaciguar la ira de Dios, vino y murió para llevarse todos nuestros pecados, clavándolos en la cruz. ¿O acaso no nos recuerda lo que dijo el mismo Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué promesa! Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No perecerán jamás. Promesas como esas no podemos nosotros olvidarnos. Nunca nos va a abandonar. No estamos solos.
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se pierde esta frase, como alguien dijo, significa: la perdición es el estado al que se llega a causa del pecado que impide la comunión en la vida de Dios, que es eterna. Por eso es que nosotros decimos que Dios vino aquí a la tierra para dar vida a muchos y que no se pierdan. Aquellos que no creen están perdidos, están condenados eternamente. Están expulsados de la presencia de Dios y gobernados por la ira de Dios. Si usted no ha creído en el Hijo de Dios, está perdido. Está separado eternamente de Dios. Pero si usted ha creído en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. La pregunta es: ¿cuál es el regalo inmerecido que recibe el hombre que ha depositado toda su confianza en el Hijo de Dios? La salvación. Y aquí dice claramente: no se pierda más, tenga vida eterna. El propósito es que el hombre crea en todo lo que identifica a la persona de Cristo. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Es la vida que le pertenece en este momento, es decir, que ya está viviendo esta vida eterna, ya está involucrado en el reino celestial. En un artículo vi esta frase que me llamó mucho la atención y dice: la vida eterna comienza cuando usted cree genuinamente y no cuando usted muere. Ahí comienza la vida eterna. La vida eterna comienza cuando usted se arrepintió de todos sus pecados. Ahí comienza la vida eterna. ¿Se da cuenta en el privilegio que tenemos? Muchos han creído que, bueno, se mueren y empieza la vida eterna. No, comienza cuando usted cree. Y nunca termina porque es eterna. Ese es el grande privilegio que nosotros tenemos. Por lo tanto, tener vida eterna es haber sido liberado de la esclavitud del pecado. Ahora tiene comunión con Dios. Ahora usted ha sido perdonado por Dios. Ahora tiene el amor de Dios, gozo, paz, que es su nueva naturaleza. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar cuando Abraham puso a su único hijo como ofrenda? Y él estaba a punto de matarlo. ¿Qué hizo Dios? Sostuvo su mano y le dijo: no lo hagas, no lo hagas. Pero la pregunta es esta: cuando Dios envió a su propio hijo a la cruz, no sostuvo la mano de nadie ni su propia mano. Simplemente dejó que vaya a la cruz el Señor Jesucristo para morir en la cruz. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y esto era necesario, que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna. Amada iglesia, este Evangelio de Juan trata exclusivamente de una doctrina contundente: la salvación de nuestras almas. Así que yo los invito a que cada uno de ustedes evalúe en su corazón y sea honesto con el Señor, si realmente es salvo o no. Y si no es salvo, es el momento hoy de decirle: Señor mío y Dios mío, te acepto como mi Señor y Salvador. Dame tu fe, dame arrepentimiento, quiero vivir para ti. En esta mañana nosotros hemos visto el amor de Dios, la acción del amor de Dios, y hemos visto el propósito del amor de Dios.
Oramos.